Muy buenas tardes a todas y a todos. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio número 384 de 1 de junio del 2016 de la señora ministra de Minería, mediante el cual da respuesta al oficio número 101 de esta comisión sobre las acciones tendientes a ampliar hasta el 31 de diciembre del año en curso la vigencia del decreto de sustentación del precio del cobre, cuya extensión vence el próximo 30 de junio. A este respecto, la ministra de Minería señala que el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería solicitó al señor ministro de Hacienda mantener la operación del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para el segundo semestre del año 2016. A su vez, el Ministerio de Minería agrega que ha sostenido reuniones con la Dirección de Presupuestos a fin de exponer la importancia de esta política pública para el sector minero, en especial para la pequeña minería, y que se está preparando su definición sobre la materia. Finalmente, cabe destacar, dice la señora ministra, que el proyecto de ley que crea un estatuto de fomento para la pequeña minería, minería artesanal y pirquinera, establecerá un fondo de carácter permanente con el objeto de estabilizar el precio del cobre en los ciclos de precios bajos. Actualmente, la iniciativa legal está en proceso de revisión por parte de los Ministerios de Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda. Por último, oficio de esta fecha de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, por la cual adjunta hoja de tramitación de la indicación presentada en sala, en sesión celebrada el día de ayer y recaía en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a las empresas distribuidoras de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor, correspondiente al boletín número 10.331-08, a efecto de que la Comisión de Minería y Energía emita segundo informe reglamentario. Adicionalmente, señores diputados, podemos informar que la indicación presentada en la sala no hace sino sustituir una frase del proyecto respectivo y que la Comisión deberá emitir un segundo informe reglamentario. Muchas gracias, señor secretario. Respecto de este último punto, quisiera proponerles que pudiéramos ver y despachar ese proyecto el día lunes de la próxima semana en una sesión especial a la cual pudiéramos invitar al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, dado que durante la tramitación nosotros no recibimos audiencia. Si les parece, buscamos ahí un momento, una agenda para que el próximo lunes pudiéramos dedicarnos, o prefieren que lo veamos lunes 13 o no, para que el miércoles siguiéramos en la discusión del proyecto de NAP. Sí, una sesión. El día lunes en la tarde puede ser en Santiago. Podríamos votarlo el tiro. Recibimos a la Comisión Nacional de Energía, escuchamos su opinión y votamos y lo despachamos y así puede ir a la sala. Presidenta, solamente una observación. ¿Tenemos la reunión con Codelco el día lunes? Así es. Está agendada una reunión de almuerzo, señora presidenta, para el día lunes 13 a las 13:30 horas. Pero después de eso... Oye, sí, pero vamos a convocar a la reunión de Codelco. Por favor, si lo pueden agendar. Era parte de los puntos que íbamos a... No, yo iba a plantear, presidente, que lo viéramos el miércoles por esa situación, porque eso siempre se alarga un poco. Pero aprovechando que va a estar el secretario también en el almuerzo de Codelco, podemos después a continuación irnos al Congreso y... Sí. Ok. ¿Sí? A las 3, ¿les parece? 3:30, 3:30. 3:30. ¿Les parece? Bien. Acordado, invitamos al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Se ofrece la palabra. Sobre la cuenta, diputado Carmona. Presidenta, con todas las reconocimiento a la consideración de la ministra de Minería en
Diputado Col, en contestarnos circunstanciadamente los puntos de la preocupación de la comisión, yo creo que la respuesta, más allá del deseo de ella, es una respuesta que no asume nada. O sea, estamos a las puertas de un potencial conflicto entre los pequeños mineros y ENAMI, y esto no lo está descomprimiendo. Que no sea el día de mañana decir, hicimos las gestiones. Entonces yo sugiero que cerremos el círculo, que invitemos por esto, como seguramente va a haber demora en que se implemente, a la División de Presupuesto, a la ENAMI y a la ministra. Y no le demos, y esto va a traer más de una reunión, porque llegar después recién a decir, frente a la gente de ENAMI y a los pequeños mineros, vamos a ir a ver una reunión, mejor decir, hicimos toda esta y advertimos, porque si no esto va a ser muy duro. El efecto de la baja del ciclo de crecimiento económico, porque todavía no se llama recesión, en las regiones mineras es muy duro, tiene repercusiones muy grandes. Entonces yo quisiera, Presidenta, solicitar que con una explicación que dé lugar a que vengan, y no aquí viene uno, el otro no viene, no, aquí hagamos el debate que yo entiendo a rato, no sé si no lo hace a nivel transversal de gobierno como debería ser, y si estima el ministro de Hacienda venir, mucho mejor para nosotros, porque creo que tenemos que ponerle, o sea, hacer saber nuestra opinión con mucho más vehemencia. Gracias, Presidenta. Sí, pero tomemos el acuerdo al tiro, si les parece, porque efectivamente el oficio que nos ha remitido la ministra, más bien es un oficio de buena crianza, de responder, pero no hay nada en concreto, y ya han comenzado situaciones de movilización y de preocupación en las diferentes asociaciones mineras. Hace un par de semanas atrás fue en la región de Coquimbo, esta semana en la región de Atacama, en las diferentes asociaciones mineras. Entonces, si les parece, tomemos el acuerdo de invitar al ministro... Pero antes solamente ¿sí? algunas palabras. Diputado Si me Lemus. permite. Yo quiero sumarme a las expresiones suyas, Presidenta, y por supuesto al acuerdo que está pidiendo el diputado Carmona, y compartir ampliamente, digamos, esta preocupación. Nosotros en la región de Coquimbo hubo un encuentro de pequeños mineros donde asistió gente del ministerio. La verdad que hay una preocupación enorme respecto, digamos, de este punto. Recordemos que este decreto tiene vigencia hasta el 30 de junio. La presidenta en su discurso se refirió exclusivamente, digamos, a mantener el precio de sustentación, pero nosotros no hemos visto claramente, y es lo que ha pedido esta comisión constantemente. De hecho, volvimos, ¿no es cierto?, a solicitarle a la ministra por escrito que nos pudiera responder de esto. Ella estuvo en una sesión con nosotros, habló de estos temas, y la verdad que no hay certeza sobre el tema. A nosotros nos parece que se tiene que clarificar de parte de Hacienda si efectivamente vamos a apoyar esta política que ha permitido que la actividad se permanezca. Hoy día el precio del cobre está en $2.08, o sea, los 38 centavos o los 40 centavos que hoy día se están entregando por precios de sustentación permite que la actividad exista. Si esto no va a pasar así, vamos a tener una incerteza inmensa. Presidenta, nosotros nos referimos además en el documento. Usted no estuvo en la sesión pasada, pero también recordamos, ¿no es cierto?, que a ENAMI, ¿no es cierto?, no se le han hecho la devolución de las platas, ¿no es cierto?, que se consideraron para mantener la sustentación del cobre todo el año anterior. Entonces, yo reitero esta solicitud que ha hecho usted, el diputado Carmona, y prácticamente todos los miembros de esta comisión, en torno a nuestra preocupación. Y creo que tenemos que tener una sesión donde efectivamente esté el Ministerio de Hacienda para ver cuál es la disposición real, ¿no es cierto?, de ello. Se nos habló incluso, ¿no es cierto?, de que el precio, ¿no es cierto?, de sustentación iba a rebajarse a $2.58, que nos parece más racional, sí, es cierto, pero nos parece muy justo
de que se dé en esta comisión, digamos, claridad frente a un tema que es urgente aclararlo, presidenta. Muchas gracias, diputado Lemus. Le ofrezco la palabra al diputado Isacort. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, en primer lugar, saludo al ministro de Energía, don Máximo Pacheco, así como a don Marcelo Tocman. Presidenta, yo con respecto al tema que plantea el diputado Lautaro Carmona por su intermedio, yo creo que sería bueno también, ya que la propia ministra de Minería lo cita, el poder invitar también al ministro secretario general de la Presidencia. Finalmente, él también forma parte del comité político, él forma parte de quien puede plantear a nivel del Ejecutivo la agenda legislativa, y sin duda que más allá, y sabemos que aquí el recurso financiero finalmente es lo que es el motor de este proyecto, yo creo que el ministro Iseguirre es necesario que esté presente desde un punto de vista de coordinador político de la moneda con el Congreso. Y también a ese respecto dejar planteado un tema, y eso se lo dijimos a la ministra de Minería cuando estuvo acá hace un par de sesiones, para poder resolver el tema integral de las bajas o alza de la inestabilidad finalmente del precio del cobre, no sacamos nada con ingresar solo recursos. Tenemos que ir de la mano con una política pública y también una política de regulación con respecto a la solución integral, y eso pasa también por el tema de las fundiciones. No sacamos nada con seguir vendiéndole a todo el mundo piedra molida si no somos capaces de vender también cobre terminado. Y en ese sentido yo quiero saber, no sé, lo voy a dejar planteado, no tengo idea de dónde podemos sacar la información, en qué está esta comisión que estaba analizando la nueva ley de fundiciones con respecto al tema medioambiental, una serie de cosas. Sería importante que a esta comisión se le pueda informar. Entonces yo no sé si pedírselo al Ejecutivo que nos cuente en qué está eso. Sé que con el Senado han tenido algún tipo de avances, pero es fundamental que nosotros también analicemos una política integral que no solamente pase por ingresar recursos, sino que también buscar afrontar de manera integral esta realidad que viven tantos pequeños y medianos mineros. Por lo tanto, no solamente me sumo a esto, sino que también pido que se agregue al ministro secretario general de la Presidencia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si les parece, entonces tomamos el acuerdo para invitar respecto del precio de sustentación a los ministros de Hacienda, a la ministra de Minería y al ministro de la SECPRES. ¿Les parece? Y respecto del tema de política de fundiciones, quien preside esa comisión es la ministra de Minería y por lo tanto yo también recabaría el acuerdo para que nos permitiera la secretaría de esta comisión ver el mejor momento para invitar y que la ministra venga a hacer una exposición en detalle respecto de la política de fundiciones. ¿Les parece? Presidenta, si me permite, en la sesión anterior se acordó enviar un oficio precisamente a ese comité. ¿De fundición? A la ministra, sí. Ah, perfecto. Pero yo además quisiera, en eso la preocupación que también ha planteado el diputado Lemus, no solo respecto al precio de sustentación, sino también a la devolución de estos recursos, recordarle a los miembros de esta comisión que también ya hemos enviado el oficio para que el Ministerio de Hacienda se pronuncie respecto a la devolución de estos recursos. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Temas varios. ¿Temas varios? ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Bueno, muy buenas. Queremos saludar y recibir de manera muy cordial a nuestro ministro de Energía, don Máximo Pacheco, para que se refiera en un primer momento a las alzas de la parafina y por las razones por las cuales no ha estado actuando este Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. Nosotros queremos valorar la pronta presencia del ministro en esta comisión, desde que junto al diputado Gabriel Silver hemos planteado esta necesidad, porque actualmente este Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo solo se vincula con aquellos ciudadanos que utilizan medios de transporte. Y nosotros, nuestra mirada está puesta y el interés de esta comisión respecto de aquellos ciudadanos que enfrentan mayores dificultades, que provienen fundamentalmente de familias que tienen ingresos menores y que su modo de calefaccionarse es a través de la parafina, y hemos visto las alzas reiteradas y por lo tanto a eso obedece la invitación que le hemos hecho al ministro de Energía, y aprovecho de saludar también al gerente general de NAP, don Marcelo Tocman, que
a continuación de la intervención del ministro, vamos a continuar con el proyecto que nos ha enviado el Ejecutivo respecto de la creación y establecimiento de un nuevo gobierno corporativo para la Empresa Nacional de Petróleo. Sin más, le ofrezco la palabra, ministro. De NAP. También me voy a quedar para la parte de NAP. Feliz. Gracias. Usted es el jefe de UNAP, está bien que sí. Pero veamos. Tiene un directorio, el cual yo presido, Mire, tiene nosotros esperamos, ministro, que el problema de las parafinas sea de más fácil despacho y que podamos incluir este tipo de combustible en el sistema de estabilización del precio del petróleo. Así es que le ofrezco la palabra, ministro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio, señores diputados, diputadas, por esta invitación. Y como usted señaló, estoy acompañado aquí por el gerente general de ENAP y también por Marco Mancilla, que es el jefe de la división de hidrocarburos de la CNE, la Comisión Nacional de Energía. Y probablemente también pueda ayudarme a responder algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Yo quisiera bueno, hablar de 4 temas aquí en relación a esta presentación. Primero, revisar un poco cuáles son los conceptos básicos del sistema de estabilización de precios, los antecedentes históricos, el funcionamiento de FEP y MEPCO y un par de antecedentes sobre el mercado del queroseno, parafina, como se llama en Chile. Bueno, la verdad es que la justificación de un mecanismo de estabilización de precios creo que es clara y viene ya hace algún tiempo. Chile es un importador neto de petróleo y gas, lo que provoca exposición interna a las volatilidades de estos mercados internacionales. Y bueno, los precios de los combustibles son libres en Chile, pero siguen la paridad de importación. El objetivo del mecanismo de estabilización es aminorar el efecto sobre los precios internos de este impacto de las fluctuaciones de corto plazo y permitir entonces ajustarse de manera gradual si es que hay cambios permanentes. Parece claro, esta es una curva muy básica, demostrar que cuando hay una banda y los precios fluctúan y el precio está por encima de lo que es la banda, entonces se produce esta estabilización por la vía de crédito y después por la vía de impuesto cuando está por debajo de la banda. Creo que es importante destacar que el precio de paridad no es una fijación de precio a público. Los principales factores que inciden en el precio a público son el precio cobrado por ENAP a las empresas que lo cobran, que está determinado por el precio CIF que importa, el impuesto específico que tiene los combustibles, el margen de comercialización, el transporte, los mecanismos de estabilización que se pueden usar y obviamente el tipo de cambio. Creo que es interesante destacar que en Chile tenemos una larga historia de estabilización de precios, porque el FEP, que es el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, se creó el año 1991 y se creó para atenuar los efectos de las alzas en los precios de los combustibles derivados de la guerra del Golfo, ¿verdad? La guerra del Pacífico fue un poquito antes y la verdad es que no se nos ocurrió esa idea todavía. Bueno, el Fondo de Estabilización de... Sí, el único miembro del gabinete que hizo el servicio militar y, como dice usted, presidenta, salí con el grado de cabo de reserva. Reserva con instrucción. Reserva con instrucción. Bueno, después del FEP. Después del FEP vino el año 2005 el Fondo de Estabilización del Precio de Combustible, el FEPC. Después vino el CIPCO, que fue creado por la ley 20.493 del 2011, que dejó de ser un fondo y actúa sobre los combustibles incluidos en la ley 18.502
a través de una componente variable que se resta o se suma al impuesto específico. Entonces, la experiencia del CIPCO fue que al final esto era algo que se manejaba a través del impuesto específico de los combustibles. Y después finalmente vino el MEPCO, que fue creado en 2014, operando también sobre los impuestos específicos, pero cambiando aspectos metodológicos. Los combustibles afectos fueron gasolina automotriz, petróleo diésel, gas natural comprimido, gas licuado. El querosén quedó explícitamente excluido del MEPCO e incluido en el FEP. El FEP entonces se quedó solamente con el querosén doméstico, o sea, se quedó solamente para la parafina. Actualmente el fondo tiene alrededor de $1,5 millones y subsidia o grava el precio mayorista del querosén. El cálculo del precio de paridad y el precio de referencia se establece mediante decreto del Ministerio de Energía, y el precio de referencia intermedio se determina ponderando 3 componentes: el precio histórico, que es el precio de los últimos 4 semestres, la proyección de precios de corto plazo, y actualmente estamos usando un horizonte de 3 meses, y la proyección de precios de largo plazo de hasta 10 años. Y es así como se construye entonces el precio de referencia, que es el que se usa como precio base de la banda. Entonces la banda se construye aplicando un más o menos 12,5% en torno a este precio de referencia intermedio. Entonces tenemos la banda con este precio de referencia que se determina en base a históricos y precios de corto y de largo plazo, y después se le da entonces un ancho a la banda de 12,5% más o menos. Este mecanismo se evalúa semanalmente, y opera cuando el precio de paridad sobrepasa el precio de referencia superior, o sea, el techo de la banda, los más 12,5%, otorgando un crédito o subsidio equivalente a la diferencia entre ambos, y esto lo financia el FEP. Y el precio de paridad también opera cuando el precio de paridad se ubica por debajo de la referencia inferior con el precio de la banda, en que se adiciona un impuesto cuya recaudación se acumula en el FEP. Entonces, es ahí como va funcionando este mecanismo, y funciona semanalmente. Entonces, los variables acá son primero el precio de referencia intermedio, y luego el más o menos 12,5%, que es una banda bastante más ancha que las que tiene, por ejemplo, el MEPCO. Entonces, mientras la paridad se encuentra dentro de los límites de la banda, el mecanismo no opera. Y es lo que pasa ahora, que las diferencias que ha habido en relación al precio de referencia no supera el 12,5%. Todas las determinaciones del FEP se realizan en dólares, por lo que el riesgo en la paridad cambiaria es semanal y traspasable íntegramente al público. O sea, este fondo no está para cubrir la fluctuación cambiaria. Este fondo está solamente para cubrir la variación del precio internacional. Entonces, solo para un pequeño comentario, las principales diferencias del MEPCO y el FEP son, primero, que el MEPCO se maneja a través del impuesto al combustible, y la parafina no tiene impuesto al combustible. Y que el ancho de la banda es de 12,5 en el caso del FEP, y en el caso del MEPCO es 5%. O sea, el precio de los combustibles se activa mucho más rápido en el MEPCO porque la banda está en el 5%. El MEPCO incluye un mecanismo de cobertura dentro de la banda, y el FEP solo posee la banda. Las variaciones semanales del combustible en general no permite que las variaciones semanales del combustible en el MEPCO en general no superen los 5,5 pesos por litro. O sea, cuando llegamos a niveles de 5,5 pesos por litro, esto funciona. Ustedes han visto que lo que ha pasado con la parafina es que llegó a 22 pesos, de los cuales 7 eran de tipo cambio, 15 eran de fluctuación del precio internacional, entonces no se activaba. Y ahora, ya dijimos que el MEPCO no es un fondo, el MEPCO al final se imputa a las arcas fiscales, o sea, funciona vía el impuesto combustible. Cuando actúa en favor, genera una recaudación para el fisco; cuando actúa en contra, genera un gasto para el fisco. Quisiera yo
hacer aquí un breve comentario general sobre el consumo, sobre los precios de la parafina. Los precios de la parafina, si ustedes los ven, están en niveles que son los más bajos desde el año 2010. O sea, el precio a consumidor que vimos la semana pasada es similar al observado antes del año 2010. Esto es un tema importante para nosotros. Nos damos cuenta de lo que le pasa a los presupuestos familiares, especialmente en invierno, cuando hay una parte tan importante de nuestros hogares que se calefacciona con parafina, cuando se ve en una semana una alza como la que vimos. Y es por eso que en conjunto con Hacienda, yo he tratado este tema directamente con el ministro de Hacienda, incluso la semana pasada, porque lo estamos monitoreando semanalmente y creo que tenemos espacio para actuar en las próximas semanas en caso de continuar las alzas. Existe espacio para ajustar los parámetros del FEP, que es lo que yo he mencionado, y así también evitar alzas repentinas de precio como le ha ocurrido hace un par de semanas. Pero ya he señalado que el FEP no está generando un subsidio actualmente. El fondo tiene un saldo de 1,5 millones de dólares que le permite subsidiar el precio por algunas semanas, si esto se viera puesto una tendencia alcista como la que vimos la semana pasada. Pero nosotros queremos creer en la posibilidad proyectada, porque esto son puras proyecciones, de que en las próximas semanas no vamos a ver alzas del tipo de las que vimos en la semana antepasada. Y más bien quisiéramos creer que este precio se puede mantener estable en las próximas semanas. En todo caso, obviamente, es un tema que estamos monitoreando semanalmente y que, por lo tanto, nos parece muy legítima la preocupación que, Presidenta, usted ha expresado y los señores diputados a este respecto, y decirles que el tema es un tema de preocupación para nosotros. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Isaac Cort. Gracias, Presidenta. Agradezco al ministro la exposición, de abordarla de manera real, de manera seria. O sea, esto es la situación que tenemos hoy en día. Y parto celebrando, ministro, que usted plantee que si esta situación sigue repitiéndose, junto al ministro de Hacienda están llanos y están dispuestos a buscar una solución. Que finalmente eso quizás lo que perseguimos acá al querer llamarlo, no solamente analizar la causa, sino que también buscar una solución que, sobre todo para los hogares, porque aquí finalmente lo que más incide en un presupuesto familiar es estas alzas tan repentinas que las personas no tienen por qué saber que se pueden venir, o menos pueden precaver desde el punto de vista financiero. Pero un par de datos, ministro, que me gustaría conocer. ¿Qué porcentaje de los hogares chilenos en este momento manejan ustedes, se calefacciona con parafina, con querosén? ¿Y qué otros son los principales combustibles que hay? Yo sé y tengo entendido que es la leña el principal aún en Chile, sobre todo en nuestra región. Sabemos que el tema de la leña es un tema muy importante, pero también el tema del gas, por ejemplo, Magallanes, qué sé yo, hay otro. Entonces, saber con qué estamos compitiendo, con qué estamos comparando esta realidad, para poder efectivamente saber cómo vamos a manejarla. Hay un aumento, y aquí quizás, por su intermedio, Presidenta, el gerente general de ENAP, Marcelo Tocman, puede abordarlo desde el punto de vista de ser el principal importador. ¿Hay un aumento directo en la importación en los meses ahora, o hay una forma de planificar de un stock, por ejemplo? ¿Qué capacidad tenemos de almacenamiento de querosén o de refinería particularmente para poder evitar estas alzas? Porque si hay una mayor demanda y tengo la misma oferta, lógicamente se va a producir una alza en el precio. Independiente y además de la situación internacional, del tipo de cambio y una serie de cosas más, el precio del barril, qué sé yo, que sabemos que está bastante estabilizado, menos mal nosotros que somos consumidores a la baja, somos compradores. Pero saber si existe algún método de planificar, proyectar stock para evitar este tipo de situaciones. O sea, más allá de constituir un fondo, que sería la solución en lo inmediato, buscar una fórmula o un mecanismo
de conseguir tener un precio mucho más estable y que eso se vea reflejado finalmente en el consumidor. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Ministro, el diputado Carmona me había solicitado la palabra, pero estaba, a propósito de su última lámina, estaba tratando de entrar y efectivamente hacer una comparación respecto de los... Le dio discalculia al que escribió el link, porque es parafina en línea, no en línea. Está mal escrito el link, pero a pesar de eso, está tratando de ver en la página y no está muy nítido, entonces me gustaría si usted nos pudiese ilustrar respecto a las alzas que efectivamente ha tenido la parafina durante estos años, o este año. El alza... No es lo que ve el ciudadano, ministro, discúlpeme, del precio del consumidor. Lo que hemos visto son anuncios de alza de 42, 24, 28 pesos. Y por cierto, esto se ve de manera distinta dependiendo de la región en la que uno se encuentre. Ya, presidenta. Los energéticos que se usan para calefacción, la realidad varía con la región por región. Si lo tuviese que explicar así en términos muy generales, yo diría el norte es gas licuado de balones, el centro es parafina y el sur es gas, el sur es leña y el extremo sur es gas, de Magallanes. Pero eso es muy general. Si tuviésemos que tomar el país en su conjunto, y de nuevo estimaciones, nos dicen que para calefacción, parafina es el 30% de la calefacción del país, de los hogares. El gas es 20%, electricidad es 10%, todos los gases, todos los combustibles gaseosos. Y leña es 40%. Entonces, repito, a nivel país total, estimado, números gruesos, en los hogares chilenos se calefaccionan un 30% con parafina, un 20% con gas, un 10% con electricidad y un 40% con leña. Obviamente es que si uno va al sur de Chile, el 80% es leña en calefacción. Estoy hablando de Temuco, estoy hablando de Coyhaique, estoy hablando de, no sé si Concepción, pero de Concepción al sur, digamos, o sea, Chillán, por ahí. El gas que se usa especialmente en el norte, hoy día hicimos la presentación en la Comisión de Energía del Senado de cómo se distribuye el gas en Chile, y claro, y hay 3 regímenes de gas: está el gas de balones y cilindros. Ahí hay como 4 millones de clientes o hogares. Y en el gas de cañería, concesionado y no concesionado, hay como 1 millón. Concesionados son la gente que se suministra el gas por el gas de la cañería que va por la calle, y el no concesionado son los condominios, los edificios que tienen un estanque de gas y que con ese estanque de gas se suministra a un conjunto de hogares o de departamentos. Pero ahí están más o menos los grandes números de cómo se calefacciona los hogares de Chile. El método de stock para evitar fluctuaciones al consumidor es un método que es más fluctuante y es más riesgoso que el método del fondo, porque al final lo que debiéramos hacer es comprar el gas, y si lo compramos caro, seguir vendiéndoselo caro a los consumidores. Y claro, si lo hemos comprado barato, se lo traspasamos barato a los consumidores. Pero esto no nos protege de las fluctuaciones que puede haber durante el periodo en el precio de compra. Por lo tanto, y esto lo hemos experimentado. Ustedes se acordarán bien cuando pasó que vino la crisis de gas argentino. ENAP tuvo que salir a comprar mucho gas, digamos, y petróleo, digamos, para esto, y ahí cayó el precio y, bueno, tuvimos una pérdida significativa en la empresa. De manera que yo creo que en relación a la pregunta de si el método de manejo de inventario
o de manejo de stock sirve para evitar las fluctuaciones, la verdad es que lo único que hace es diferirla y diferir ambas cosas, o sea, diferir el alza y la baja. En relación, Presidenta, a la consulta que usted ha hecho, quiero hacer la siguiente aclaración. Si ustedes entran en su teléfono, ustedes van a ver ahí una aplicación que se llama Calefacción en Línea. Calefacción en Línea es una página gratuita que es creada por la Comisión Nacional de Energía, donde está la información de 1.800 estaciones de servicio en todo Chile, el precio de la parafina. Y usted puede, por esta aplicación, identificar la estación de servicio más cercana a su ubicación para saber dónde es la que está más barato. Se llama Calefacción en Línea. Aquí están 1.800 estaciones de servicio y nosotros le hemos dicho a la gente, y es lo que hemos tratado de decir, cuando hay fluctuaciones de precio, tome nota de que en el área metropolitana hay diferencias de 200 pesos en el litro de parafina. Me tocó ir a una estación de servicio en Quinta Normal a anunciar esto y allí la benzina se estaba vendiendo a 467 pesos. En el mismo momento en que en una estación de servicio en el área metropolitana se estaba vendiendo a 660 pesos. O sea, 200 pesos de diferencia. Y esto se aplica a Rancagua, a Concepción, a Temuco. En la comuna de La Reina, en el área metropolitana, la diferencia de precio en el combustible, en parafina, perdón, es 120 pesos. Dentro de la comuna, estación de servicio. En la comuna de Maipú, 110 pesos de diferencia entre estaciones de servicio. O sea, la verdad es que hay una diferencia muy grande de precio entre estaciones de servicio y eso es importante señalar porque nosotros como Estado estamos haciendo esto, calefacción en línea, y a partir de esta semana, aquí también está el precio del gas. Usted puede saber el gas de bombona, el gas de cilindro, en todas las estaciones de servicio, en todos los lugares donde se vende, tienen que informar a la SEC este precio. Nosotros, si descubrimos que hay una diferencia entre el precio informado y el precio que aquí se publica, podemos multar inmediatamente a la estación de servicio por información errónea. Y a partir del 30 de este mes vamos a tener en calefacción en línea los precios de la leña en todo Chile. Entonces estamos tratando justamente de crear sistemas de información que permitan a lo largo de todo Chile conocer los precios en todos los lugares para parafina, gas y leña. El precio del año 2016, Presidenta. La parafina en enero de este año se vendía a 700 pesos. Y eso estoy hablando en promedio en la área metropolitana. Hoy en promedio son 570 pesos. O sea, la parafina en promedio en el área metropolitana ha bajado este año de 700 pesos a 570 pesos. Y eso ha bajado justamente porque ha bajado el precio de paridad. De manera que no estamos en un escenario, digamos, de precios peak para la parafina. Al contrario, más bien estamos en el precio valle, en los precios más bajos. La verdad es que, tal como lo he mencionado, este es un precio promedio, pero ya les informé de que en el área metropolitana hay precios de 470 pesos el litro y precios de 660 pesos el litro. De manera que estos son precios promedios. Eso es, Presidente. Diputado Isacor. Gracias. Diputado Carmona, ¿me habéis pedido la palabra? Ministro, por su medio, presidente. No. No. Eso es una red social que probablemente está publicitando mi nombre. Va candidato, ministro. Lo que pasa es que ahora está de moda esto de el presidente ciudadano, el presidente diputado. Esto también podría ser, señor ministro, el ministro candidato. Tiene la palabra el diputado Corto. El ministro candidato. Si me permite. Me encantaría contar con el apoyo de esta comisión para ser ministro de Energía hasta el 11 de marzo del 2018. Hasta el 10 de marzo seguro. El 11. Ministro, Hablemos con Piñera. yo le puedo dar mi apoyo personal, pero usted sabe que esto depende de la Presidenta de la República, que es más claro que el día de hoy. Diputado Isacor. Gracias, presidente. Ministro, volviendo al tema de energía, que nos preocupa en este momento.
se está incrementando bastante la instalación de gas de cañería desde Rancagua hacia el sur. De hecho, usted estuvo el año pasado en Rancagua dando el vamos a esta instalación, Rancagua-Machalí, con Urbación, y se va a repetir esto, al parecer, en San Fernando, Curicó, Talca, Linares, creo hasta Puerto Montt. ¿Cree usted, ministro, que esto va a incrementar de manera real y concreta la competencia para conseguir precios a la baja? Y finalmente, ¿cuál es el timing de esas concesiones que usted ha entregado para que se pongan las cañerías, los tubos para poder llegar con ese gas? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cort. Diputado Carmona. Gracias, presidente. Primero yo quisiera, además de saludar al ministro, subsecretario y a todo el equipo de trabajo que lo acompaña, valorar altamente, pues no siempre se hace, el que este intercambio sea iniciativa de la comisión, presidenta, que usted preside. Porque, y además iniciativa más específica suya, y entiendo que el diputado Silver, ¿no? Porque es la ausencia que tiene la ciudadanía, la opinión pública, el sentido común, la gente de a pie, sobre la distancia entre sus problemas, que obviamente son a propósito no de arbitrariedades ni antojos, sino de políticas formales, oficiales, y lo que hacen las autoridades que ellos asumen deben representar. Y en este caso es ni más ni menos que el impacto que tiene en la economía familiar un aumento, a pesar que aquí bien ha indicado el ministro, si uno lo compara en el mismo año, pero con periodos distintos, vamos a convenir que si en enero valía 700, el impacto que tiene en la economía doméstica de un hogar más o menos proletario, hay que medirlo respecto al invierno pasado. Porque usted estará de acuerdo, ministro, que en verano no compra mucha parafina el hogar del trabajador, salvo que tenga panadería o que tenga algún otro tipo de cosas que les obliga a producir y usar ese combustible. Entonces lo que vale, y ahí yo no sé si usted tiene el dato, ¿cuánto era el invierno pasado? Ahora, lo otro que sí vale es que hay un alza en un periodo breve, entiendo de cerca de los 50 pesos, ¿no? El alza de la parafina en un periodo breve en 22 pesos, dentro de una quincena o de 30 días. Si ese es el dato riguroso, efectivamente explicaciones más o menos científicas de gente muy importante, en fin, no resuelven el problema de la gente. O sea, no, toman nota, pero igual gastaron más plata comprando parafina. Y uno ve, digamos, que hay gente que va con un bidoncito de 2 litros para que le dure 24 horas continuas. Y el otro día van de nuevo, o sea, porque no le alcanza a tener para comprar al tiro un bidón de 10 litros. O sea, para darnos cuenta de qué gente estamos hablando. Entonces, todo lo que se haga por prevenir, no por subsidiar, porque esto no implica una política de subsidio, sino es una política de ajustar en alza y en baja, para que pudiera planificarse el hogar que depende más de este combustible en un periodo que son los meses de invierno, será bienvenido, y yo lo considero no solo una cosa en línea al punto de vista del respeto a los números, sino también lo considero una medida políticamente muy contribuyente a esa estabilidad psicológica. Y la pregunta que me cabe, presidenta, es la siguiente. En este separata que nos han entregado, que está muy bien hecha y que es muy clara, y dado el factor que tienen los precios energéticos, y sobre todo los combustibles, el tipo de cambio, sin embargo aquí dice que el queroseno doméstico normalmente se produce en Chile por ENAP
siendo importado ocasionalmente. Es decir, los efectos tendría que ser del tipo de cambio en los insumos que a su vez ENAP necesita, pero lo otro es una constante mercado nacional. Quiero asumirlo, salvo que estemos nosotros no importando, sino exportando. Yo entiendo que hay insumos que se importan, pero ya son números más bajo control. Entonces, si tenemos una política de estabilización de precios con la gasolina, tal como lo indicaban los parlamentarios que incluía la presidenta, que abogan por una estabilización también en el caso del querosén como la energía principal de un hogar de trabajadores, de lo cual yo me sumo, me parecería, digamos, ministro, una buena iniciativa del gobierno. Quisiera darme cuenta, porque parece que son de las cosas que uno no tendría por qué ir a preguntarle a Hacienda. Vamos a tener preguntándole, por cierto, entonces ahí se pone todo en riesgo. Pero que haya una sensibilidad, hablaría muy bien del gobierno. Si esto no es a costa de que se destruya Magallanes o que se caiga otra región. Una política de Estado que habla de sensibilidad, de darse cuenta que así vive la gente en términos normales, que no vive de otra manera, y haría tanto clinch con empatía con la expectativa de ellos. Eso es, presidente. Diputado Carmona, efectivamente lo que nosotros hemos tratado de poner de manifiesto, ministro, y valorar el que en el día de hoy usted se encuentre presente en esta comisión y que haya además manifestado públicamente su voluntad a buscar alternativas de solución o de repensar algunas iniciativas que están actualmente en funcionamiento y claramente no han dado respuesta a las inquietudes que hoy día tienen sobre todo los sectores más desfavorecidos de nuestro país. Usted mismo señalaba el 30% después de la leña es la manera en cómo se calefaccionan los hogares con el combustible de parafina. Y lo que a nosotros nos ha motivado tiene que ver en que cómo somos capaces de poner a los ciudadanos y sobre todo a aquellos que enfrentan mayores dificultades en el proceso de la consecución de sus combustibles para la calefacción en el centro de nuestra preocupación. Cuando aprobamos con los votos de nuestros el MEPCO, lo que estábamos haciendo era reconocer la necesidad de establecer un sistema de precios de estabilización que no había funcionado en el pasado y cómo nosotros a partir de un nuevo mecanismo podíamos impedir estas fuertes fluctuaciones, pero acotados a los combustibles de uso vehicular. Y hoy día lo que se desnuda frente a este problema respecto a las alzas de la parafina es la necesidad de poder tener o revisar el fondo que actualmente se encuentra vigente, de manera de efectivamente que este fondo tenga el mismo impacto respecto de aminorar las alzas en el precio de la parafina y en ese sentido nos parece que tal como el MEPCO estableció dentro de la ley la posibilidad de ajustar las bandas, perfectamente hoy día también se podría pensar en ajustar las bandas en materia de la parafina. Ministro. En relación al comentario, presidenta, del diputado Isacor sobre el gas y la llegada de gas, tanto concesionado como no concesionado, a regiones, efectivamente esto debiera ayudar a bajar los precios de los combustibles y de los energéticos. O sea, esa es la razón por la cual lo estamos haciendo. Queremos que haya más gas concesionado en Chile, por eso es que estamos dando concesiones y por eso es que están haciendo las inversiones. Y quiero decirles una cosita importante. En Chile hay 300.000 hogares, más o menos, voy a chequear exactamente la cifra, que tienen gas no concesionado. El no concesionado son
340.000 hogares. 340.000 hogares. Y hay 700.000 hogares que tienen gas concesionado. Y tomen nota de que con igualdad de consumo energético o poder energético, el gas concesionado en Santiago vale 35.000 pesos el cilindro de 45 kilos, equivalente. Pero el gas de red no concesionado son 54.000 pesos. O sea, la gente que tiene gas de cañería consigue el equivalente a 45 kilos por 35.000 pesos. Y la gente que tiene estanque en el edificio o en el condominio paga 54.000 pesos por eso mismo. Entonces, queremos hacer una política pública que efectivamente aumente la presencia del gas concesionado. Que, como digo, vale 35.000 pesos cuando un balón de 45 kilos en Santiago vale 41.000 pesos. O sea, claramente el gas más barato es el gas de cañería concesionado, más que el cilindro, más que nada. Y por eso es que estamos creando políticas públicas para que haya más competencia. De manera que, efectivamente, eso es un objetivo del proyecto de ley de gas. Podríamos abordar también la integración vertical. Sí, lo discutimos hoy día en la Comisión de Energía del Senado, interlocking, O sea, nos deja ahí el balón picando. a propósito de Copa Centenario. Claro. Bueno, en relación a la pregunta del diputado Carmona, Presidenta, efectivamente, el año pasado, en invierno, en junio, un litro de parafina valía 620 pesos. Hoy vale 560 pesos. En promedio, en Santiago, área metropolitana. O sea, ha bajado de 620 a 560, o sea, ha bajado 10%, un poco más. Porque el precio del petróleo ha caído. Y ahí me hago cargo del comentario que usted hacía respecto al querosén. O sea, la parafina es efectivamente un producto de la refinería de ENAP, pero cuyo insumo es el crudo, el petróleo crudo. Entonces, el petróleo crudo cayó, acuérdense ustedes que creo que comenzó el año a 100 pesos el barril, después llegó a 30 en su momento más bajo, hoy día está en 50. Pero cayó el precio del crudo, y al caer el precio del crudo cae el precio del insumo principal que usa la refinería para producir parafina. Yo estoy absolutamente de acuerdo, Presidenta, con la idea de que nosotros como gobierno tenemos que ser capaces de tomar medidas preventivas, y es por eso que estamos monitoreando. El problema es que no queremos equivocarnos en esto, porque si hoy día lanzamos el FEP, y en el momento en que está empezando a caer el precio de la parafina, eso juega en contra. Entonces, por eso es que tenemos que ir monitoreando bien. Aquí lo que pasó fue que hace 2 semanas se produjo el momento más bajo del precio de la parafina desde el año 2010 y subió los 20 pesos. Pero ahora estamos viendo que esto puede estabilizarse. Y si eso pasa, entonces preferimos no tomar ninguna medida porque eso sería en contra de los consumidores. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Y finalmente, para terminar este punto, le ofrezco la palabra al diputado Carmona. Muy breve, Presidenta, solo por lo que está explicando me cabe entonces una gran inquietud del tratamiento comunicacional que tienen algunos fenómenos que se transforman en punto crítico y de opinión pública. Entonces ahí yo no sé si el ministro nos puede contar algo de cómo han tratado esto, porque si estamos hablando de que estamos en los precios más bajos históricamente, a lo menos comparado a un año invierno contra invierno. Y el efecto es que tenemos lío, no sé cómo vamos a seguir viviendo, porque subió 20 pesos. Y esos son los reportajes. ¿Qué pasa con la contraparte? Yo la única respuesta que tengo, diputado, a eso es lo que yo defino el estado de la melancolía en que se encuentra el país. Presidente, pero... Melancolía, o sea, Freud define melancolía como el estado de ánimo en el cual uno encuentra tristeza en cualquier cosa. Entonces, claro, si de aquí la gente quiere ver solamente el lado malo, y la verdad es que estábamos con precios, digamos, que eran los que eran. Ministro, el país está en un estado de melancolía, sí. Ministro, es que sabe que sería importante, porque si bien es cierto, interesante la aplicación, funciona,
yo creo que igual para esta comisión y quienes están siguiendo a través del canal de la Cámara esta sesión, hubiese sido importante tener una serie real respecto de cuál era el precio de la parafina en el invierno pasado y este año con valores. Lo que pasa es que ahí, mira, si además no sé, si estuvimos haciendo el análisis, el primer gráfico está respecto en precio de dólar, el segundo está en pesos, entonces yo creo que es mucho más claro y más nítido que vayamos viendo de una manera distinta si es que han ocurrido, si es que estas alzas son sostenidas. Eso sería. Yo creo que el punto lo tomamos. O sea, hay un problema De hecho, que la tenemos misma que ser capaces de presentación, compartir eso. De hecho, en el mismo PowerPoint que nos acaba de presentar el ministro, Sí, está ahí. ese gráfico está presentado con dos valores distintos. En este gráfico, si te fijas, en el vertical termina en 350 y tenemos un Que uno está en dólares y otro está en pesos. No, si estoy hablando del mismo semanal FOB, cuando uno lo ve en la página, esta es de las páginas finales, en la página 10, no quise yo intervenir, pues ya esto como que tenía malo el gráfico, ¿no? También tiene un valor distinto. En la página 10 de la presentación del ministro. Es distinto a ese gráfico que nos presenta en la última lámina. Hay variaciones. Presidente, vamos entonces a incorporar todas esas sugerencias y comentarios que se nos han hecho, que son todos positivos, constructivos, para tratar de compartir esta información con la gente. Muchas gracias, ministro. Queremos ahora ofrecerle la palabra al gerente general de ENAP, al señor Marcelo Tocman, con el objeto a que se refiera al proyecto de ley de origen en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, que establece un nuevo gobierno corporativo a la Empresa Nacional de Petróleos. Le ofrezco la palabra al señor Tocman. Muchas gracias, señora presidenta. En función de lo que conversamos hace algunas semanas, cuando primero se me invitó, preparé una presentación que combina dos partes. Una primera parte que tiene que ver efectivamente con el gobierno corporativo, haciendo los comentarios respecto a su contenido, y en segundo lugar, algo que probablemente creo que debería ser información muy relevante para la discusión que ustedes puedan tener, una descripción de en qué está ENAP, cuáles han sido los desafíos que está enfrentando y cómo está avanzando. Eso es justamente la presentación que tengo preparada. En primer lugar, si mal no lo recuerdo, lo que habíamos pedido eran los números de ENAP. vienen ahí. Le transmitimos al gerente la preocupación de la comisión Es que en los titulares no me queda y entendemos claro. que eso va a ser parte. la deformación que uno importante tiene, que eso. toda la descripción viene con números, es la deformación profesional de uno. Quiero ver los números. ¿Sí? Además, No, sí, la Secretaría, enviamos la Secretaría memoria envió Sí, no, por sí, eso la revisamos archivo con electrónico la memoria. más números incluso que los que voy a mostrar acá, Quiero que los defienda. señor diputado. El primer comentario respecto a gobierno corporativo. El gobierno de la presidenta Bachelet dio a conocer una agenda de energía por parte de la misma presidenta y el ministro Pacheco, donde uno de los puntos importantes de este plan estratégico era la modernización del gobierno corporativo de ENAP. Y básicamente la premisa ahí es adecuarlo a los mejores estándares existentes en el país y en particular seguir las recomendaciones de los criterios de la OCDE. Este proyecto de ley lo que hace es justamente eso, establece la Junta de Accionistas, establece nuevos instrumentos para la planificación corporativa, una nueva conformación del directorio, determina la responsabilidad de los directores, un reconocimiento explícito al rol que tiene la empresa ENAP al ser empresa pública, al apoyo de las políticas públicas e incluye también la capitalización de la empresa. Este es un proyecto de ley que fue elaborado por el Ministerio de Energía con el Ministerio de Hacienda
En su elaboración nosotros tuvimos la oportunidad de hacer llegar todas nuestras observaciones y además se hizo un trabajo de diálogo con nuestros distintos sindicatos, por lo que el proyecto de ley que presenta y que está en discusión es un proyecto de ley con el cual nosotros estamos totalmente de acuerdo en términos de que va en la dirección del fortalecimiento de la empresa. Básicamente lo que hace es entregarle autonomía operativa a la empresa y a los entes directivos para la gestión cotidiana. El directorio de las empresas ejerce estas funciones bajo un estándar de independencia y además da facultades de administración y fiscalización de la empresa que las radica en la Junta de Accionistas. Incluye elementos muy importantes como el plan de desarrollo y de negocios de la empresa que deben implementarse de manera quinquenal. Establece además que ENAP queda sujeta a todas las normas de la ley 18.046, como de la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, y asimismo, por ser una empresa pública, también establece que ENAP estará sometida a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Diputados en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. Como ENAP, aun cuando, más bien porque se nos pide la opinión, nuestra opinión es totalmente favorable a este proyecto, pero obviamente acá estamos hablando de una situación donde es el dueño el que define cuál es la forma en la cual se relaciona con la empresa y no debiera ser un tema, la opinión de la administración respecto a cómo el dueño quiere relacionarse con la empresa. Ahora, el punto que habíamos conversado y que viene con toda la información es en qué está ENAP en su proceso de fortalecimiento en lo que respecta específicamente a lo que es responsabilidad de la administración, más allá de lo que vaya a determinar el Parlamento respecto al gobierno corporativo. Y nosotros estamos embarcados en un plan estratégico que lo que quiere hacer es fortalecer a la empresa para que pueda cumplir con su rol, que es aportar al desarrollo energético del país. Para poder hacerlo necesitamos ser empresas modelo en temas como la seguridad, la eficiencia y el relacionamiento con las comunidades, y esto para poder llevar a cabo este rol estratégico de manera sustentable. Y cuando hablamos de manera sustentable nos referimos a dos temas. Por cierto, la sustentabilidad ambiental, pero también desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera de la empresa. Vamos a ver un poco más adelante situaciones en las cuales, por asumir un rol que le cabe al ser empresa pública desde el punto de vista del desarrollo energético del país, la empresa se vio tan debilitada financieramente que a la larga se redujo su capacidad de aportar al desarrollo energético del país. Por eso uno de los pilares de nuestro plan estratégico es fortalecer, aportar en el desarrollo del mercado de los hidrocarburos y en el desarrollo del mercado eléctrico de una manera que asegure también la sustentabilidad financiera de la empresa. Y para esto el plan que hemos presentado tiene tres pilares, que son nuestras tres líneas de negocio: la exploración y producción, que se lleva a cabo en Magallanes, en Argentina, en Ecuador y en Egipto; la refinación y comercialización, que son nuestras refinerías en Aconcagua, Biobío, Magallanes, más toda la infraestructura de logística para traer las importaciones de crudo y finalmente para llegar con nuestros productos a nuestros clientes; y la nueva línea que creamos, que es la línea de gas y energía, que tiene que ver con el terminal de GNL, la comercialización de este gas y los aportes que estamos haciendo para el desarrollo eléctrico. Para poder hacerlo, se construye este plan sobre 4 cimientos: el de la eficiencia, el del medio ambiente y comunidades, el de la seguridad y las personas y la organización. Estas son múltiples iniciativas que son fundamentales para poder llevar a cabo los distintos proyectos en los pilares de nuestro plan estratégico. Este punto creo que es un punto relevante, que cuando diseñamos esta estrategia, el precio que estábamos estimando de largo plazo para el petróleo crudo era $95 el barril, y como vamos a ver más adelante, la situación mundial cambió abruptamente, y era algo a lo que hacía referencia también el ministro en su exposición. En la situación mundial, y acá podemos ver en este gráfico, se pasaron casi 4 años, y esto fue primera vez en la historia
que se exhiben 4 años continuos donde el precio del crudo estaba sobre los $100. Y cuando nosotros diseñamos la estrategia para la empresa, fuimos conservadores en términos de que no mantuvimos un supuesto de $100, sino que incorporamos un supuesto de $95 promedio de largo plazo esperado hacia adelante. Ahora, lo que ocurrió desde el momento en el que diseñamos la estrategia hasta ahora ha sido una caída muy, muy violenta del precio internacional del crudo y de los otros combustibles, alcanzando hace algunas semanas un precio tan bajo como los 30 y algo, y ahora ha cerrado nuevamente en un precio de $50. Cuando uno observa el 2008 se produjo una caída similar en términos de la magnitud de la caída del precio, con la única diferencia que a los 4 meses ese precio rebotó y comenzó a subir nuevamente, alcanzando nuevamente niveles sobre $100 y estabilizándose, mientras que en este caso llevamos más de 2 años y todavía no hay certeza respecto a la recuperación del precio. Frente a esta caída violenta, en el resto de la industria a nivel internacional, obviamente esto ha golpeado fuertemente y veíamos como empresas tan grandes como Shell bajaron 87% sus utilidades, debió hacer despidos masivos. Vimos en el caso de Pemex, otra empresa pública energética que tuvo la mayor pérdida de su historia, 32.000 millones de dólares. Esto además obviamente significó que desde el punto de vista de las inversiones en la industria cayeron fuertemente. El año 2015 la inversión en la industria mundial cayó en un 25%, en lo que va del año ya lleva acumulado un 17% más de caída, es decir, desde el punto de vista de qué pasó con el entorno internacional. Cuando diseñábamos el plan y planificábamos qué íbamos a hacer estos años, teníamos un entorno sumamente favorable con precios récord, y lo que ha ocurrido en realidad es el desplome del mercado de hidrocarburos y con consecuencias bien nefastas obviamente para todas las empresas internacionales dedicadas a la actividad del petróleo y del gas. La única noticia y algo que se movió de manera algo más favorable fue el margen de refinación. En el caso del margen de refinación vemos que el año 2015 el promedio fue de $9 por barril, algo mejor que lo del 2014 que fue 7,1, inferior a márgenes que veíamos los años anteriores, pero por lo menos desde el punto de vista de la comparación con respecto al 2014, ahí tuvimos un alivio en términos de que el margen de refinación algo mejoró. Para el caso de una empresa como ENAP, esto es sumamente relevante porque nuestra empresa es una empresa integrada. Tiene actividad de refinación y tiene actividad de exploración y producción. La caída del precio del petróleo y del gas en nuestra actividad de exploración y producción no hay forma de que no nos pegue negativamente, pero por otro lado, como tenemos también la actividad de refinación y comercialización, la mejora en los márgenes y otros factores nos pueden ayudar a compensar esa caída. Y en este contexto, ¿qué fue lo que ocurrió? Logramos el 2015 consolidar un aumento en las utilidades después de impuestos de la empresa que, si uno lo compara con 3 años atrás, es casi $500 millones más respecto a lo que teníamos en el 2012 de pérdidas de $320 millones. Y yo creo que lo más importante que muestra este gráfico es la consolidación de el abandono de esta trayectoria que observábamos desde el 2010 e incluso de antes hasta el 2012 de una caída en las utilidades, que afortunadamente el 2013 se recuperó, y lo que hemos sido capaces es de mantener, incluso aumentar estos resultados positivos. Lo mismo ocurre con el EBITDA. En el caso del EBITDA la tendencia también era a la baja, se logró una recuperación importante en el 2013 y afortunadamente gracias a diversos factores se ha logrado no solamente mantener en torno a esos niveles, sino que el 2015 se logró el nivel de EBITDA más alto de la historia de la empresa. ¿Por qué hablamos nosotros tanto del EBITDA siempre? Básicamente porque el EBITDA es el margen antes de descontar los intereses, los impuestos, los dividendos, las amortizaciones y la inversión. ¿Y qué es lo que nos indica esto? Cuando uno tiene una deuda como la que tiene ENAP, que tenemos en torno a casi $180 millones de intereses solamente que hay que pagar.
cuando los impuestos que pagamos en promedio este último año ha ascendido a casi 70 millones de dólares, y cuando tenemos el vencimiento de la deuda, que significa pagos bien importantes, el EBITDA es lo que nos muestra nuestra capacidad de que queden recursos disponibles para aportarle al Estado a través de dividendos y, más importante, para llevar a cabo inversiones. Inversiones para crecer y cumplir con lo que son nuestra misión como empresa pública para apoyar el desarrollo energético del país. Inversiones también muy importantes para asegurar la reposición de nuestros activos, que con el paso del tiempo obviamente van perdiendo capacidad y se van depreciando. El EBITDA, cuando uno ve la historia un poco más larga, nuestro objetivo en términos de fortalecimiento de la compañía, el primer objetivo era, tenemos que ser capaces de estabilizar financieramente a la empresa y salir de lo que parecía una montaña rusa. Cuando uno ve la serie para atrás, ve que puede haber un año bueno donde hubo un EBITDA de 650 millones de dólares, pero el efecto y los buenos resultados empiezan a desvanecerse y terminamos el año 2008, donde concurrió simultáneamente el corte del gas desde Argentina, más el alza y la caída violenta del precio del petróleo, más la sequía, hasta tener una pérdida de 641 millones de dólares de EBITDA. Ahí se toman decisiones muchas veces muy dolorosas, como fueron la decisión que se debió tomar en ese momento, despidiendo a mucha gente de la empresa, perdiendo capital la empresa. Eso permitió mejorar los resultados, pero nuevamente el efecto de eso se empieza a perder, y nuevamente el 2012 estábamos en una situación con casi cero capacidad de generación de EBITDA. Ahí el 2013 se logra recuperar, también con una decisión que desde el punto de vista de la sustentabilidad de la empresa fue doloroso, que fue la venta de los activos que tenía la empresa en Primax, el retail en Perú y en Ecuador, que hubo que venderlos el año 2013, y el desafío era cómo logramos mantener este nivel de al menos 600 millones de dólares de EBITDA para poder financiar saludablemente nuestras inversiones en todas las iniciativas de nuestro plan estratégico. Y eso afortunadamente lo hemos logrado. Incluso el año 2015 logramos el mejor margen de EBITDA y el mayor EBITDA histórico. Este primer trimestre, a pesar de la caída de los precios, logramos cerrar con un EBITDA de 192 millones de dólares y con un margen EBITDA de 17%. Esto nos ha permitido el fortalecimiento de la empresa. Un muy buen indicador del fortalecimiento de la empresa es el patrimonio de la empresa. El patrimonio son todos los activos de la empresa menos todo lo que le debemos a los acreedores. Y acá lo que se puede ver es que el 2012, una empresa con un patrimonio de tan solo 83 millones de dólares, es muy difícil que el Estado le pueda pedir que cumpla con su rol de colaborar con el desarrollo energético del país, porque es una empresa que está en la bancarrota casi. De hecho, cuando se hablaba de ENAP en términos del orgullo que todos los chilenos tenemos por esta empresa, que es la empresa de todos los chilenos, cuando uno hacía los números en realidad se daba cuenta que no era de todos los chilenos, sino que era de los acreedores. Y lo que hemos estado logrando estos años es recuperar esta empresa para los chilenos, aumentando año tras año el nivel de patrimonio, alcanzando el 2015 700 millones de dólares de patrimonio. Esto ha permitido también ir bajando el nivel de endeudamiento que tiene la empresa. El año 2012 teníamos 5.000 millones de dólares de deuda, el 2015 cerramos en 3.800 millones de dólares, y esto se ve claramente reflejado en estos indicadores, que son los indicadores que las instituciones financieras que nos han prestado plata y a las que tendremos que acudir cuando requiramos más recursos. Estos son los indicadores que ven. Y el indicador de la izquierda, que es deuda EBITDA, básicamente lo que muestra es si uno destinase el EBITDA solamente a pagar la deuda. Es decir, no invertimos, no le pasamos plata al Ministerio de Hacienda, no pagamos intereses, solamente dedicamos todo el margen a pagar la deuda. El año 2012, un acreedor lo que habría estado viendo es que esta empresa hubiese requerido 70 años para poder pagar esa deuda. Y lo que se ha logrado con la mejoría en el EBITDA y con la reducción de deuda es bajar eso a números bastante más saludables, como una ración de 5 veces.
Y esto es sumamente importante porque lo que muestra este gráfico acá es que ese nivel de deuda que todavía tenemos, que es un nivel de deuda elevado, implica que tenemos obligaciones de amortizaciones que hay que estar haciendo en los próximos años. De hecho, el 2019 necesitamos, a menos de que seamos capaces de reprogramar la deuda, necesitamos pagar devolver 700 millones de dólares de plata que se le ha prestado a ENAP. Entonces nosotros necesitamos ser capaces de mostrar que la empresa se está fortaleciendo, que tiene un plan de inversiones que no solamente cumple con su rol de empresa pública, sino que además es una decisión acertada desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera de la empresa, porque vamos a tener que convencer a aquellos que ya nos han prestado plata de que nos permitan ir reprogramando, tirando esta deuda hacia adelante de manera tal que las nuevas inversiones generen los mayores ingresos y, por otro lado, también convenciendo a nuevas instituciones financieras para que nos ayuden a financiar esta transición de mayor inversión que estamos llevando a cabo hasta que esas inversiones logren generar los mayores ingresos. ¿Cómo fue que logramos estos resultados en un contexto tan complejo desde el punto de vista de los precios? En nuestra línea de exploración y producción, como les señalaba yo, es imposible que cuando el precio cae de la forma en la que cayó, que sigamos teniendo tan buenos resultados como los que habíamos tenido antes. Pero para poder mitigar de alguna forma esa caída, lo que se logró fue aumentar la producción. La producción de gas y petróleo aumentó el 2014 un 4%, un 3,7% el año anterior. Se logró también un índice de reemplazo de reservas de 107%. Cuando uno habla de sustentabilidad en la línea de exploración y producción, es casi como que uno tiene un chanchito con petróleo guardado bajo tierra. Si uno se dedica a producir y producir y no se preocupa de estar haciendo más exploración, ese chanchito se va reduciendo y eso significa pan para hoy y hambre para mañana. Uno de los objetivos que pusimos en términos de asegurar la sustentabilidad de la empresa fue llevar a cabo inversiones e iniciativas que nos permitan producir más, pero al mismo tiempo mantener el tamaño de nuestras reservas bajo tierra, y lo logramos, no solamente reemplazamos, sino que aumentamos en 7%, es decir, produjimos más que antes, descontada esa producción, logramos aumentar las reservas en más que eso, y llevamos a cabo el plan más agresivo que hemos hecho nunca en términos de exploración en Magallanes, perforando 52 pozos para el gas no convencional con una inversión de 288 millones de dólares. En nuestra refinería también fuimos capaces no solamente de favorecernos de un precio más alto, sino que fuimos capaces de aumentar la producción de los combustibles, de los productos limpios, queroseno, gasolina y diésel, que son aquellos donde tenemos un margen positivo, y reducir la producción de los productos sucios como el fuel oil, donde por cada venta terminamos finalmente con más costos que los precios de venta. Y esto es la consolidación de una tendencia que lleva la empresa hace varios años, y en este gráfico vemos cómo hemos logrado en cada barril que se refina sacar un mayor porcentaje de productos valiosos. El 2010 tan solo obteníamos 68% de un barril en productos valiosos y 32% era productos de menor valor. El 2015 hemos logrado 77% de un barril corresponde a productos valiosos. Esto ha sido gracias a diversas iniciativas, cambios operativos, y el plan estratégico lo que hace es permitir seguir avanzando en esta línea, pero ahora sí, para poder hacer eso, se requieren inversiones que están contempladas en nuestro plan de inversiones para ir eliminando los cuellos de botella que enfrentamos. También hemos logrado aumentar las ventas de GNL, que son nuestra otra línea, esto en línea con la expansión que ha tenido el terminal de GNL Quintero. No solamente hemos logrado aumentar la producción, sino que también hemos logrado, también aumentar la eficiencia de nuestras operaciones en la línea de exploración y producción, en lo que es nuestra actividad principal del año pasado, que es el bloque arenal de la explotación del tight gas o el gas no convencional. Hicimos una innovación que en este gráfico se ve, que fue pasar de la perforación de pozos individuales verticales, donde se prepara la superficie, se hace la locación, se instala el equipo, se perfora un pozo, se fractura y después se desarma el equipo, se sube a camiones y se va a otra locación. Cambiamos por una técnica que se llama el pad drilling, que fue ponerle estos patines o rieles al equipo y perforar hasta 9 pozos en una misma locación.
se perfora, se empuja encima del riel, se perfora un segundo pozo, un tercer pozo, hasta 9 pozos, reduciendo fuertemente el costo y el tiempo de cada uno de estos pozos, y de hecho lo que logramos el año pasado en la línea de IP fue bajar con uno de nuestros equipos de 33 a 14 días el tiempo que tomábamos por pozo, con el equipo Petrex de 16 a 9, y desde el punto de vista del costo de perforación, fractura y puesta en producción, el año pasado logramos bajar en 35% el costo por pozo. Todo esto nos ayudó a que la caída en los resultados de la línea de IP fuesen bastante menos que lo que habría sido solamente producto de la caída en el precio. En las refinerías se aumentó la producción, pero también hay muestras de avances importantes en eficiencia, no solamente en términos de poder sacarle a cada barril la mayor cantidad de producto limpio y de mayor valor, sino que además se bajaron los costos. Se bajaron los costos no solamente de la compra de crudo, que es obvio porque el crudo estaba bajando de precio, sino que logramos también una caída en los costos no crudos. El año 2014 cayó en un 7,1% y de hecho cuando uno ve hasta el 2012 hemos acumulado una caída de 21,7% en los costos no crudos. Y este elemento fue fundamental y este es el elemento que explica la gran diferencia respecto a la crisis del 2008. El año 2008 cuando ENAP debió salir a comprar y producir mucho más combustible que lo que históricamente se consumía. Se duplicó el consumo de diésel el año 2008 porque se dejó de recibir el gas desde Argentina. ENAP debió salir a importar y lo que ocurrió es que desde el momento que compró hasta que finalmente pudo vender, se cayó el precio del petróleo desde $140 hasta casi $40. Como este es un mercado abierto donde en cualquier momento y constantemente nuestros clientes están importando también combustible, daba lo mismo el hecho que hayamos comprado el insumo caro, porque una vez que ya cayó, si nosotros no bajamos el precio, nuestros clientes importan directamente y nosotros no tenemos a quién comprarle. Debimos hacer frente entonces a una caída gigantesca que significó esas pérdidas de las que hablábamos de $800 millones. La gran lección después de eso fue que cuando nosotros compramos ahora crudo para refinar, hacemos cobertura. Y esas coberturas a la larga en todo este periodo nos ha significado que las caídas del 2014 y 2015 nos significó una protección de casi $800 millones de pérdida que se evitó gracias a esta política de cobertura que estamos llevando adelante. Y el otro punto que ya habíamos mencionado, que de hecho desde el punto de vista del margen de refinación, que es el precio para lo que hace nuestra refinería, que es, se compra a precio internacional petróleo, se pasa por todos los procesos y se vende como producto refinado, lo que uno puede cobrar, que es ese margen de refinación más los costos de transporte, ese algo mejoró durante este año. Y un muy buen indicador que resume todo esto es cuál es la capacidad que están teniendo las refinerías de generar margen para un precio dado de margen internacional. El año 2010, un dólar de margen nos permitía generar $26 millones de EBITDA, y eso ha ido aumentando y el año 2015 terminamos con un nivel récord de $62 millones por dólar de margen de refinación. Entonces, para resumir lo que va hasta el momento, mercado internacional muy negativo, los resultados de ENAP contrastan fuertemente con lo que ocurrió con el resto de las empresas dedicadas a nuestra actividad, y la razón por la cual eso ocurrió, primero, porque somos una empresa integrada, y en segundo lugar, porque fuimos capaces de aumentar producción y reducir costos. Y en inversiones vimos que lo que ocurrió a nivel mundial fue las caídas más fuertes que hemos visto nunca en inversiones, 25% de caída en las inversiones el año 2015, y en lo que va de este año también han seguido cayendo las inversiones, y ENAP no solamente evitó la caída de las inversiones, sino que fue capaz de aumentarlas en un 57%. Este gráfico muestra comparativamente el nivel de inversiones que estamos ejecutando. Cuando el 2011 se ejecutaban menos de $300 millones y este año fuimos capaces de batir todos los récords en términos de inversiones realizadas por la empresa, superando los $600 millones, $635 millones. Para llevar a cabo esto, hubo que hacer una gran reorganización, asegurar que la gente que está a cargo de proyectos de inversión no está al mismo tiempo en la operación. Creamos distintas instancias a nivel corporativo, trajimos nuevos software y eso nos ha permitido ser capaces de ir avanzando en la implementación de este plan de inversiones que es bastante agresivo.
Y tal vez lo más importante, que esto es en la refinería, lo que nos estaba ocurriendo con ENAP, con esos malos resultados, era muy difícil llevar a cabo inversiones suficientes para ir reponiendo lo que se estaba depreciando. Y este indicador nos muestra cómo el 2014 en realidad las inversiones en nuestra línea de refinación y comercialización solamente alcanzaban al 50% de lo que estábamos perdiendo por el uso y por la antigüedad de nuestros equipos. Y lo que nos está permitiendo estas mayores inversiones es revertir esa tendencia, y ya el 2016 debiéramos estar en refinerías logrando invertir lo requerido para mantener nuestra capacidad, y de ahí en adelante tenemos un plan que va a permitir ir expandiendo finalmente. Esto lo hemos logrado cumpliendo con los distintos hitos que establecimos en nuestro plan estratégico. Este bloque arenal, que fue la solución para Magallanes, que era el reemplazo del gas convencional que se estaba acabando por este gas no convencional, requería que fuésemos capaces con estos 52 pozos de producir 1 millón de metros cúbicos diarios, y afortunadamente se logró, asegurando el suministro requerido por los Magallanes. Nuestros estudios indicaban un potencial muy grande en Magallanes, y el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó que existe un potencial muy, muy grande, y hemos ido avanzando también en la exploración, no solamente en la isla de Tierra del Fuego, sino que hacia el continente, con la fractura de pozos en Dorado Riquelme. Para aumentar nuestras reservas no solamente están las inversiones en Magallanes, sino que estaban venciendo concesiones que teníamos. Firmamos la semana pasada en Argentina con el presidente de YPF, con el ministro de Energía de Argentina, la extensión de la concesión en área Magallanes. En el estrecho Magallanes tenemos plataformas 100% de NAP del lado chileno, y del lado argentino 50 y 50 con YPF. El próximo año vencía esa concesión, logramos extenderla y comprometimos ahí inversiones para aumentar la producción. Logramos también nuevas concesiones y extender concesiones existentes en Ecuador. En el caso de las refinerías, nos hemos puesto al día llevando a cabo un muy agresivo plan de inversiones en mantenimiento, además estableciendo optimizaciones a través de un programa multianual. Hemos contratado muchas asesorías para tener claridad respecto a dónde están las brechas. Tal vez la más relevante es la de KBC, que hizo un análisis de todas nuestras instalaciones para asegurarse que no haya riesgos en la metalurgia, y diseñar en función de eso también el plan de mantenimiento más adecuado. Estamos para asegurar la llegada de nuestros productos a los distintos clientes, que la forma de hacerlo es a través del transporte vía oleoductos, por un lado, que es nuestra red de oleoductos, pero también a través de camiones. Para poder cargar esos camiones estamos invirtiendo fuertemente en los patios de carga. Estamos casi completando el estanque de aguas ácidas en refinería Bío Bío, que es parte de muchas inversiones que estamos llevando a cabo para reducir los impactos ambientales, y también estamos avanzando para hacernos cargo y reducir los olores de nuestras refinerías en las ingenierías básicas de 2 plantas recuperadoras de azufre, una para Magallanes, una para Aconcagua y otra para Bío Bío. También estamos haciendo inversiones para lo que tiene que ver con logística, especialmente en el terminal Vinapu, donde ENAP heredó de alguna forma estos estanques que habían sido estanques utilizados por Estados Unidos en la guerra de Corea, y obviamente tenían sus años, y lo que hemos hecho y hemos estado haciendo es una inversión muy importante para asegurar la confiabilidad de esos estanques. Además, desde el punto de vista de ampliar el alcance de nuestras operaciones y poder contribuir no solamente en lo que ha sido nuestra historia de los hidrocarburos, sino que también contribuir al desarrollo eléctrico. El Congreso aprobó el proyecto de ley que amplía el giro de ENAP, y llegamos a un acuerdo con Mitsui para traer un nuevo actor, desarrollar los proyectos de ciclo combinado, y de esa forma ayudar al esfuerzo que está llevando a cabo el Ministerio para asegurar licitaciones cada vez más competitivas. Estamos también construyendo, y avanza la construcción de la primera planta de geotermia que estamos construyendo con los italianos de la empresa italiana Enel, en el norte de Chile. Va a ser la primera de Sudamérica y es la primera en el mundo que se construye a esta altura. Iniciamos también la construcción de una cogeneradora para alimentar la refinería de Aconcagua de electricidad y de vapor. Está en construcción, ambos proyectos deberán entrar en operación el próximo año, y hemos logrado también que la planta que estamos utilizando para llevar el gas de forma líquida a través de camiones
a la red que alimenta a Concepción y a la refinería de Biobío, esa planta que es una PCR ubicada en Pemuco, hemos logrado que finalmente regasifique el volumen para el cual fue diseñada. En términos del terminal de GNL, se cumplió con la primera iniciativa que estaba en nuestro plan estratégico, que era expandir la capacidad de regasificación de 10 millones de metros cúbicos diarios a 15 millones de metros cúbicos diarios, y está también avanzando la expansión desde los 15 hasta los 20 millones de metros cúbicos diarios, donde se adjudicó capacidad adicional a Esgener y a Colbún para que ellos puedan disponer también de GNL en sus centrales. En términos de eficiencia, hemos incorporado diversas herramientas nuevas, como la balance crudo y producto, actualización e incorporación de nuevos programas. Hemos trabajado en el desarrollo de un modelo integral de proveedores para asegurar una relación con nuestros proveedores, donde les planteamos a ellos cuáles son nuestras necesidades y dificultades, y ellos vienen y nos plantean posibles soluciones, aprovechando todo el conocimiento que ellos tienen, y establecer relaciones más de largo plazo, que nos vayamos potenciando mucho más. El tema de riesgos, que es un tema muy importante en una empresa como ENAP, lo estamos trabajando de manera muy seria. Contratamos a McKinsey para hacer un levantamiento de cuáles son los riesgos que hay y para asegurar que lo estamos manejando de la mejor forma posible, y también siguiendo un acuerdo que firmamos con el Ministerio de Energía, con el ministro, estamos tomándonos muy en serio el tema de la eficiencia energética. Por eso, en una colaboración con la CAF, llevamos adelante auditorías energéticas que nos han mostrado proyectos que vamos a empezar a implementar para justamente mejorar el uso de la energía en una empresa que es muy intensiva en el uso de la energía. En el tema de medio ambiente, que es cada vez más crítico para operaciones como de una empresa como la nuestra, hemos definido un estándar ambiental para ENAP y hemos fortalecido toda la estructura para hacernos cargo de los temas ambientales. Hemos reforzado el programa de uso racional de humedales, que es un programa que ha demostrado ser sumamente exitoso, donde cada una de nuestras operaciones están cerca de humedales. Hemos iniciado la ejecución de planes para mitigar los olores y ruidos en nuestra refinería. Tenemos comprometidos ahí planes de inversiones de $100 millones por refinería. Vamos avanzando más rápido. Establecimos también una política para el relacionamiento con las comunidades, que la estamos siguiendo y que tiene 4 pilares. La primera es transparencia en términos de que las comunidades vecinas tengan acceso a toda la información respecto a nuestros proyectos, respecto a los distintos impactos que estamos teniendo, que el tema de la relación con las comunidades y los temas ambientales no es una responsabilidad del encargado de comunidades o del encargado de medio ambiente, sino que, al igual que el tema de seguridad de nuestros trabajadores, es una responsabilidad de toda la organización. En cada decisión que se está tomando, estas dimensiones tienen que tomarse en cuenta en un diálogo abierto y continuo. Abandonar lo que era la práctica histórica, que era uno se acercaba a las comunidades solamente en el momento en el cual había un conflicto o cuando había que convencerlas de llevar adelante un proyecto. Acá tenemos y hemos instaurado distintos mecanismos de diálogo continuo y permanente, y en nuestros proyectos estamos buscando siempre no solamente cumplir con el mandato estratégico del gobierno en términos de las necesidades que requieren de ENAP, sino que al mismo tiempo buscar la forma en la cual podemos hacer eso, contribuyendo con el desarrollo de las comunidades donde estamos ubicados, y de ahí han salido planes que estamos implementando, como el Nueva Era en ENAP Concón o el Hualpén Suma en Hualpén. Hualpén Suma es una iniciativa que hemos estado llevando a cabo con gobierno regional, con municipalidad y con las juntas de vecinos-vecinas. Esto ha significado acordar diversos proyectos que han sido votados por la comunidad, y estamos trabajando en conjunto con el gobierno para ver la relocalización de las familias que viven más cercanas a la refinería. El tema de seguridad es otro, como vimos, uno de los cimientos fundamentales de nuestro plan estratégico. Instauramos para asegurar la importancia que tiene el tema de la seguridad, el Día de la Seguridad, el 28 de abril de 2015.
lanzamos el programa estructural de seguridad, hemos capacitado a 4.000 trabajadores ya en el programa Safe Start de autocuidado, y esto afortunadamente nos ha permitido ir avanzando en nuestro objetivo de llevar esta empresa a una situación de 0 accidentes. Logramos bajar el índice de frecuencia de 4.8 a 4.2, 3.4, en lo que llevamos de este año va en 2.8 ese indicador, y también el índice de gravedad ha venido cayendo. Y para poder hacer todo esto, obviamente es necesario hacerlo sobre cimientos sólidos. En estos cimientos sólidos las personas juegan un rol fundamental. Hemos llevado a cabo la primera encuesta corporativa de clima laboral y encuesta de riesgos psicosociales para asegurar que llevemos a cabo primero un buen diagnóstico y podamos aplicar las políticas bien diseñadas. Todo esto en un diálogo lo más fructífero posible con todas las organizaciones sindicales que tenemos. La presidenta inauguró nuestro acuerdo de diálogo social. Esto ha significado que en cada una de nuestras operaciones mensualmente las directivas de todos los sindicatos se reúnen con los ejecutivos de las operaciones, y en Santiago además los gerentes corporativos se reúnen con las directivas de ambas federaciones una vez cada 2 meses a ver todos los temas. Señor Tocman, si pudiéramos ir todos vamos a tener la presentación, si pudiéramos ir de lleno a la opinión de ustedes respecto del gobierno corporativo, y le agradeceríamos. Yo tengo más números, ¿eh? Sí, pero es interesante el programa de comunidades, le vamos a hacer varias consultas al respecto, pero sí podemos entrar. No, como señalé inicialmente, como parte del fortalecimiento. Sí, pero por eso vamos a entrar al proyecto, diputado. No. Y vamos a escuchar su opinión del gerente respecto al gobierno corporativo, y que incluye también la capitalización, por favor. Desde el punto de vista de lo que creemos que es el fortalecimiento de la empresa, hay una parte que tiene que ver con todo lo que podemos nosotros hacer desde la administración, y hay una parte adicional que tiene que ver con la modernización y el perfeccionamiento del gobierno corporativo. Lo que se está proponiendo por parte del gobierno es un proyecto que recoge las recomendaciones de la OCDE, las mejores prácticas, y que además también recoge y toma en cuenta lo que fue el cambio en el gobierno corporativo de Codelco. Se hizo a través de un diálogo y la posibilidad de hacer llegar todas nuestras observaciones, todas fueron recogidas. Así, este es un proyecto que para nosotros es un muy buen proyecto en términos de contribuir al objetivo de nuestro plan estratégico, que es el fortalecimiento de la compañía. Y básicamente se logra un muy buen equilibrio, que es cómo uno logra combinar 2 objetivos. Un primer objetivo, que es que las decisiones y la administración de la empresa se pueda hacer con una mirada de largo plazo para cumplir con el objetivo de la empresa, que es ayudar al desarrollo energético del país, sin que esas decisiones se vean afectadas tal vez por decisiones más de corto plazo, más necesidades más políticas, más inmediatas, pero al mismo tiempo que no sea una aislación por completo, porque al final lo que puede pasar es que ENAP se convierta en una empresa que lo único que busca es maximizar sus utilidades y se desvincula de su propósito esencial, que es ser parte del desarrollo energético del país. Yo creo que este proyecto recoge todas las mejores experiencias para lograr un equilibrio muy bueno en términos de dar la autonomía para la administración, al mismo tiempo asegurando este vínculo con la política energética. Como ha sido, nos han quedado algunos temas pendientes, lo vamos a dejar invitado para la próxima sesión, la sesión que definamos, pero vamos a dar paso a las preguntas que nos pueden también clarificar o complementar esta presentación. ¿Se ofrece la palabra? Si quiere parto yo. Que tengo, sí, lo que pasa es que yo no creo que alcancemos a... ¿Quiere que parta yo? Sí, creo que... Ya.
Yo tengo anotadas algunas consultas que me surgieron de su Ujú. presentación y tengo otras que son por encargo Bueno, de Magallanes. Magallanes querido. Una consulta respecto de lo que usted señaló y mostró su lámina y que dice relación con GNL, con el puerto de GNL. Si bien es cierto, Chile no tiene petróleo, todo lo importa y lo hace tal como usted lo señaló a través de el terminal Quintero. Me gustaría hacer algunas consultas que me surgen a propósito de la reafirmación que usted hizo en su presentación, en la cual estamos absolutamente de acuerdo y esperamos que así sea entendido por todos, que ENAP es una empresa de todos los chilenos. Y como lo hemos visto en otra empresa de todos los chilenos, Codelco, que muchas veces la marca comienza a deteriorarse, no por acciones de los trabajadores de manera directa, sino a través de una práctica de la subcontratación en aquellas zonas que son estratégicas. Y por lo tanto me gustaría preguntarle si es efectivo que las conexiones marítimas están subcontratadas o son efectivamente trabajadores directos de la ENAP. Me gustaría que pudiera ilustrarnos. Me gustaría saber si usted comparte en que todo lo que está vinculado al terminal de Quintero debiera ser o es una zona estratégica y por lo tanto debiera ser una responsabilidad directa de la ENAP. Esto además a propósito de los sucesivos hechos lamentables desde el punto de vista ambiental de los derrames que han tenido en la zona. Me gustaría además hacerle una serie de preguntas por el especial encargo del diputado Juan Morano y que tiene que ver con la perforación de los 52 pozos del bloque arenal en Magallanes. Primero, preguntarle si es efectivo en que han habido desvinculaciones en áreas estratégicas de la ENAP, fundamentalmente de los geólogos que llevaban adelante este proyecto. Preguntarle si es posible que usted nos indique cuáles son las razones de la desvinculación del área de la auditoría de la ENAP, y además preguntarle respecto de también, no los conozco yo, de la a propósito de lo que nosotros mismos hemos planteado en que la ENAP se incorpore a los negocios eléctricos, si es efectivo en que también se han desvinculado a las personas que se han sumado en esas tareas. Además, preguntarle si esta perforación de los 52 pozos en Magallanes, ¿quién está realizando la supervisión de aquellos? Porque en el día de hoy, si ustedes revisan y van a recibir, el propio diputado de la zona, Juan Morano, ha solicitado a través de la Facultad de Fiscalización una serie de oficios a la ENAP, pero me gustaría preguntarle quién hace la supervisión de las perforaciones de esos 52 pozos, si efectivamente estos cuentan con resoluciones ambientales y si la metodología en la cual se estableció que se iban a realizar las perforaciones efectivamente fueron las perforaciones la manera en la cual se hicieron finalmente en esa zona. Y si pudiéramos tener como complemento a su presentación algún resumen respecto del análisis de toda la metalurgia de las refinerías que usted planteó acá en su presentación, que se lo habían encargado a la empresa KBC. De todas maneras, eso es como de la definición de los roles. Los niñitos se guardan para los temas económicos, las niñitas Señor Torma, le ofrezco la palabra. Voy a partir por los temas de hombre.
a pesar de que no fue consultado, pero tal vez lo único que me faltó mostrar en la presentación es que para llevar a cabo nuestro rol estratégico, las inversiones promedio por año debieran ascender a 800 millones de dólares. Obviamente, como todo proyecto, si uno quiere llevarlo adecuadamente adelante, requiere primero una etapa de elaboración y asegurarse que están bien hechas todas las ingenierías, montada la estructura para poder ejecutarlos adecuadamente. Entonces, lo que uno va a observar y ha observado es que partimos subiendo a 400 millones de dólares, después subimos a 635 y este año debiéramos llegar casi a 800 millones de dólares. Hasta que esos proyectos logran finalmente ejecutarse y rendir los mayores ingresos, hay una transición obviamente en la que la empresa va a estar invirtiendo más y después van a llegar estos ingresos. Esa transición es necesaria financiarla, para eso vamos a recurrir al financiamiento externo y es ahí donde además calza muy bien en términos de nuestro plan de financiamiento la capitalización de 400 millones de dólares, que para que tengamos órdenes de magnitud, es la mitad de lo que perdió en términos de patrimonio ENAP el 2008, cuando debió asumir este rol público de ir y comprar y traer el diésel para asegurar que no hubiese racionamiento eléctrico. Pero cuando haga la pregunta respondo en más detalle. Ahora, Comunicación con el sector. Términos técnicos. Presidenta, sus consultas. Aprovechemos los 8 minutos. Encantado de venir cuantas veces sea necesario, pero trato de responder rápidamente, al menos en las grandes ideas. Lo primero, respecto a GNL Quintero. Efectivamente, casi no hay producción propia, excepto por Magallanes, y afortunadamente en el caso de Magallanes lo que hemos logrado es terminar con algo que parecía el fin de nuestra actividad en Magallanes. Cuando yo era ministro y me tocaba ir a Magallanes hace algunos años atrás, la única apuesta era, dura 4 años más, 3 años más o 5 años más, y lo que hemos hecho con la posibilidad de explotar el no convencional, eliminar eso del horizonte, y ahora el desafío es cómo logramos explotarlo de una manera económicamente viable. En el caso de Magallanes estamos haciendo las inversiones, estamos teniendo los éxitos que estamos viendo, pero es una operación que tiene en este momento déficits muy importantes y que no es sostenible en el tiempo, y por eso necesitamos seguir avanzando en la optimización. Habiendo dicho que tenemos producción para la zona centro y sur, se importa todo a través de GNL. Los terminales de GNL nos permitieron seguir utilizando este combustible tan importante para el país sin depender exclusivamente de un proveedor, porque ya vivimos la experiencia de los riesgos que eso significaba. El rol que cumplió ENAP respecto al terminal de GNL Quintero fue cómo asegurábamos que este proyecto se lleve a cabo. Es un proyecto que sin duda ha demostrado ser sumamente conveniente para el país, por algo lo estamos expandiendo, pero lo que nos dimos cuenta en ese momento era que si esperábamos que los privados se pusiesen de acuerdo para llevar a cabo una inversión como esta, podría ser que estuviésemos todavía esperando que se llevase a cabo ese proyecto. El objetivo del gobierno en el uso de ENAP y Codelco fue asegurar una asociación con privados para poder llevar a cabo esos proyectos lo antes posible. Por eso se hizo primero GNL Quintero, donde ENAP participa con un 20% de la propiedad, y lo realizó con otros socios y se cumplió el objetivo, que era asegurar su construcción, y ahora lo que hemos estado es detrás de ese proyecto para asegurar que se expanda hasta su máxima capacidad, que son los 20 millones de metros cúbicos. Ya lo expandimos hasta 15 y estamos en la última etapa para los 20 millones de metros cúbicos. Entonces, desde el punto de vista... Pero perdón, señor Tong, me refiero específicamente si las conexiones marítimas son subcontratadas o son de trabajadores directos de la ENAP. No, que en el caso de GNL Quinteros, que era lo que preguntó Presidenta, es un terminal donde nosotros tenemos un 20% de propiedad. Los contratos respecto a la operación de eso los realiza GNL Quintero, donde nosotros somos solamente un socio más de ese proyecto. Ahora, desde el punto de vista de la bahía de Quintero como un todo... Son 20% de responsabilidad de la ENAP solamente. No ha habido derrames de GNL. No, pero me refiero a la zona, entonces me refiero a la zona donde se han generado los derrames. Efectivamente, esas conexiones marítimas son
de trabajadores directos de la ENAP o son subcontratados? Usted se refiere a los, no al terminal GNL, a los otros terminales, sino en el caso de los otros terminales, que es donde ahí también tan solo se produce en Magallanes un 2% del petróleo, 98% del petróleo se importa. Para poder llevar con ese combustible a la refinería se requieren instalaciones que son estos terminales para poder llevar, transportarlo. Tenemos distintos equipamientos, ahí está la monoboya, está para la línea para LPG, para productos limpios. Ese terminal es un terminal que es de ENAP 100%, porque es un activo que es estratégico. Gran parte de las funciones se realiza por trabajadores directamente, trabajadores de ENAP, y en cada situación, al igual que en todas nuestras operaciones, se ve en cada momento dónde está la mejor combinación de especialización para la división de funciones. Las operaciones del terminal marítimo en Quintero en particular. ¿Le podemos...? Mi nombre es Marc Llambía, soy el gerente de la línea de refinación y comercialización. En particular en el terminal Quintero, el responsable de la operación es personal de ENAP y son personal de ENAP el que supervisa la operación marítima y la relación con los barcos y todo eso. Ahora, el personal que amarra los buques a las boyas y el personal que amarra los flexibles al barco es un personal contratista, digamos, que es un servicio que se licita cada cierto tiempo y eso opera así, digamos, desde hace muchos años. Son distintas funciones, pero la supervisión y la operación está a cargo de personal de ENAP permanentemente dentro de la bahía. Usted planteaba que efectivamente esta bahía es una zona estratégica para ENAP sin duda, pero ENAP no es el único usuario de esa bahía, con lo cual yo creo que tener la responsabilidad y el control de toda la bahía sería algo que tal vez a nosotros nos gustaría, pero contradice lo que es la normativa y contradice además los intereses de los otros usuarios de esa bahía. Respecto a las consultas que plantea el diputado Morano, en nuestro proyecto Arenal no ha habido ninguna política de desvinculación distinta de las políticas habituales que tiene una empresa, donde la gente que está cumpliendo edad de jubilación se retira voluntariamente de la empresa y donde en ocasiones, si es que hay evaluación negativa del desempeño de un trabajador, como en cualquier empresa, se puede tomar la decisión de desvincular, pero no ha habido ninguna política de desvinculación de trabajadores en Magallanes ni en ninguna parte de la empresa. Los otros dos ejemplos que menciona son cosas respecto a las cuales ENAP, aparte de intentar permanentemente atraer a los mejores para trabajar en la empresa, cuando ellos deciden renunciar voluntariamente no es mucho lo que uno puede hacer, y justamente los dos ejemplos que menciona por su intermedio el diputado Morano corresponden a esos casos. La auditora de la empresa decidió renunciar, entiendo que fue porque recibió una oferta muy atractiva para ella de irse de auditora en la papelera, y el gerente de la línea de gas y energía renunció también porque está interesado y participando en un proceso de ser parte del panel de expertos eléctricos. Fue decisión de él, pero en todo caso coincide con lo que se habló cuando inicialmente lo que inicialmente se planteó cuando se incorporó a la empresa, que dijo que él venía por 2 años para poder impulsar la creación de esta nueva línea, pero que tenía intereses distintos, cumplido ese plazo, así que eso fue lo que ocurrió. Cumplimos y ahí hemos sido sumamente proactivos, porque empezamos a desarrollar la explotación del recurso no convencional en Magallanes, donde hubo cuestionamientos en otras partes del mundo donde se hizo mal. Trabajamos junto con la autoridad en traer las mejores prácticas, y a pesar de que la regulación se está poniendo al día, nosotros mismos nos autoimpusimos todas esas obligaciones. No solamente está
estamos nosotros como empresa supervisando continuamente nuestras propias actividades, sino que al mismo tiempo están todas las entidades fiscalizadoras y contamos con las resoluciones de calificación ambiental para llevar a cabo esta actividad. Y en términos de la metalurgia, del estudio y la revisión de la metalurgia, había un temor de que la metalurgia de nuestras refinerías pudiese estar dañada por la composición de los crudos que se estaban utilizando. Frente a ese riesgo eventual, lo que se decidió fue traer a los expertos internacionales para ver si era verdad o no. Afortunadamente descartaron por completo ese riesgo, y lo que sí hubo, y afortunadamente es bueno que haya sido para que valiese la pena la traída de estos expertos, hubo recomendaciones que hemos incorporado en nuestros planes de mantenimiento para ir perfeccionándolo. Respecto a todo esto, en todo caso, le vamos a enviar en detalle la respuesta a cada una de las preguntas para que las puedan tener, señora presidenta. Muchísimas gracias, le agradecemos, nos quedó ahí pendiente de su presentación y que valoramos que lo haya incorporado, que son todo lo que dice relación con los temas de inclusión, de buenas prácticas, que seguramente vamos a tener posibilidad de abordarlo en la próxima sesión, a la cual queda desde ya cordialmente invitado para que podamos concluir parte de su presentación y también para poder escuchar preguntas diversas. Ministro, le ofrezco la palabra antes de... Gracias por la invitación, presidenta. Muchas gracias. Esperamos el fondo para la parafina. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.